a participar en la última fase o la parte final de nuestra clase, vida devocional. Vamos a resaltar un poquito, a subrayar algunas cosas importantes sobre la clase anterior. Específicamente, gracias por el cafecito, específicamente el que nosotros podamos darnos cuenta de la importancia que tiene para el Señor que nosotros, que cada uno pueda tener un tiempo de intimidad con el Señor. La intimidad tiene que ver especialmente con esa conexión en donde no están nuestros hijos, en donde no está ni siquiera nuestra pareja, nuestro cónyuge. La intimidad tiene que ver con ese momento que nosotros propiciamos para estar a solas con la persona a quien amamos. En este caso, al hablar de la oración como un elemento importante de ese hermoso encuentro, al estar con Él, siendo la oración ese elemento importantísimo y esencial que nosotros hemos estado tratando de resaltar. Pero llegamos al último punto en donde han surgido algunas inquietudes que seguramente usted tiene, porque si se ha dado cuenta, casi todo lo que hemos hablado gira en torno a la experiencia que nosotros podemos encontrar al estar en la presencia del Señor, fomentar un momento, fomentar un tiempo y encontrar un lugar, siendo todo esto completa y absolutamente espiritual. Cuando hablamos de un lugar, hablamos de un momento, hablamos de un tiempo, son todos estos los que se conjugan para llevarnos a estar con Él. Decíamos sencillamente que los discípulos fueron escogidos por el Señor para estar con Él, cosa que nunca hicieron los fariseos. Sin embargo, no podemos decir que los fariseos no oraran. Lamentablemente, a pesar de eso, ellos nunca estuvieron con el Señor. Y eso es una conexión durante el ministerio de Cristo que se convirtió, si se quiere, en un ciclo progresivo. Porque Jesús buscaba tiempo para estar con el Padre. Pero Jesús propició que sus discípulos buscaran tiempo para estar con Él. Algunas personas nunca han entendido por qué cuando a Jesús le preguntan acerca de si sus discípulos ayunaban, Él dice, ¿cómo van a ayunar? Si están de fiesta, están con el novio. Hay una cantidad de interpretaciones que si nosotros tratamos ahorita de examinarla y contemplarla, nos iríamos completamente del tema. Sin embargo, hay un punto que particularmente coincide en cualquier interpretación que tengamos. Eso es lo que les quiso decir. Ellos están conmigo. Déjenlos, porque yo estoy recreando mi tiempo con ellos. Ellos están recreando su tiempo conmigo. Yo estoy con el Padre, ellos están conmigo. El deseo de Dios no es que la persona ore. El deseo del Padre es que podamos estar con Él. Condicionando precisamente el tiempo, el lugar y el momento. Siendo el tiempo, el lugar y el momento una situación neta y completamente espiritual. El placer, el darnos cuenta que el Señor conoce nuestra necesidad. La pregunta entonces que dejamos a responder es la siguiente: si el Señor conoce nuestra necesidad, si el Señor sabe lo que hemos de decir antes que la palabra esté en nuestra boca, tal cual lo leímos en el Salmo 139:4, tal cual lo leímos cuando Jesús se lo dijo a sus discípulos, hablando particularmente de los fariseos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición frente a las necesidades de nuestros hermanos? Cuando la Biblia nos manda a interceder, y decíamos que la intercesión es, sin la menor duda, uno de los elementos que forman una parte esencialmente importante de la oración. Una vez que nosotros hemos estado con Él, y estar con Él, como yo le decía, involucra el tiempo de adoración, el tiempo de meditación,
involucra incluso el tiempo de silencio, el tiempo de leer la palabra, el recrear un espacio, el poder propiciar un momento y el poder encontrar un tiempo para estar con Él. Debemos también saber que de pronto llega Teodoro y me dice, yo quisiera que orara por una situación particular que yo tengo. No, yo no voy a orar por ti, porque yo estoy con Él. Tú tienes que buscar estar con Él. Cuando la Biblia nos manda a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a orar unos por otros, y también nos enseña el valor que existe en la intercesión. Interceder significa ponerte en el lugar de otra persona a favor, especialmente delante de Dios. La intercesión era una característica particularmente propia del sacerdote. Nosotros hemos sido, en este tiempo de gracia, constituidos reyes y sacerdotes para la gloria del Señor. Amén. Entonces, como reyes, en una visión de gobierno, y cuando digo de gobierno no me refiero a factores políticos humanos, sino es parte de lo que vamos a analizar ahora, y en una posición de sacerdocio debemos interceder por nuestros hermanos. Pero es contradictorio, porque si el Señor conoce las necesidades, ¿por qué voy a interceder? Si el Señor sabe lo que le está pasando a Antonio, ¿por qué voy a interceder? Salmo 139, Mateo y todo este tipo de cosas. Esta es la parte interesante a donde llegamos el día de hoy. ¿Qué lugar al finalizar, al descubrir la importancia de la vida devocional, qué lugar debe tener para nosotros la intercesión? Esta es entonces la fase final. Haga de su oración, o mejor dicho, haga uso de la autoridad en la oración, tomando su posición espiritual. Esto es intercesión. Repito, haga uso de la autoridad en la oración, tomando su posición espiritual. Si Dios conoce todo antes de pedir, entonces ante la necesidad de esas personas por quienes debemos interceder y por nuestras propias situaciones, ¿cómo debemos orar en el momento en el que estamos con Él? Es decir, que debemos tomar un tiempo y un momento para también asumir y tomar cargas, ayudar a llevar y a tomar cargas espirituales de amigos, hermanos, familiares y cualquier persona que manifiesta alguna necesidad. Comenzamos entonces entendiendo lo primero. Debemos entender que la intercesión es una posición de autoridad. No es otra. ¿Qué es la intercesión? Una posición de autoridad. ¿Qué quiero decir con que es una posición de autoridad? ¿O a qué me estoy refiriendo con que es una posición de autoridad? Como hijos tomamos una posición de hijos, pues, tenemos su palabra para declararla sobre otras personas. En autoridad. Mire, qué diferente es la intercesión. Señor, ayúdale. Vuelvo al mismo punto. Ya Dios sabe que debe ayudar al hermano. Mi trabajo no es querer convencer a Dios cuando intercedo de que le haga bien a Ana, de que le haga bien a Omaira. No es querer pasar por ser más bueno que Dios, tratando de que en esa cosmovisión espiritual yo pueda persuadir a los que están oyendo mi oración que yo estoy más interesado en su sanidad, en la resolución de su problema, que Dios mismo. Pareciera ser que Dios está en el cielo así. No sé, ora para ver si me convences. Entonces, algunos han tomado el punto de la intercesión como una súplica, aunque hay una palabra, un verbo griego que estuvimos compartiendo, pero hables de intensidad, hables de la fuerza, agonizomai, pero no tiene que ver específica ni particularmente con que yo diga, Señor, y mira el problema que tiene Gaby, Señor, y ayúdala. Y yo estoy tratando de convencer a Dios como que si Dios no está interesado en ayudar a Gaby. Todo parte de entender que Dios es bueno. Amén. Y que los planes de Dios para nosotros son planes de bien. Amén. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de paz y no de mal. Dios es bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Dios es bueno. No crea usted que debemos o tenemos que interceder
en una forma en la que estamos convenciendo a Dios que sea bueno con la persona por la que estamos pidiendo, porque es hasta ofensivo para Dios. Entonces, ¿cómo debemos interceder? Primero, la intercesión es una posición de autoridad. Parte de allí. Usted recuerda cuando Jesús dijo en una oportunidad: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Pero cuando los 70 regresan con gozo de echar fuera demonios, dice la Biblia que Jesús los recibe. Y ellos muy contentos le dijeron: Señor, los demonios se sujetaron en tu nombre. Y Jesús les respondió: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad. La palabra potestad es equivalente a autoridad. De hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. ¿Vio lo que le está diciendo? Les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y nada les dañará. Es decir, ¿cuál es nuestra posición en el momento de orar? Una posición no lastimera, en una posición de autoridad. Primero, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Amén. Ya Él llevó dolencias y enfermedades. Ya Él despojó principados y potestades. Ya Él los exhibió públicamente. La victoria de Cristo en la cruz fue completa, total, rotunda y absoluta. Eso quiere decir que yo debo tener una posición espiritual. ¿Para qué? Para entender, en segundo lugar, que de esa posición espiritual yo debo comenzar a actuar en fe. ¿Usted recuerda cuando Moisés está frente al Mar Rojo? Y ellos no sabían qué decisión tomar en ese momento. La encrucijada era compleja porque tenían al frente el mar, a la derecha el desierto, a la izquierda el desierto y detrás Faraón con su ejército. Y Moisés pareciera ser que empezó a hacer una oración. Y todo esto es tipo figurativo. Recuerde que todo lo que usted puede leer en el Antiguo Testamento, en la ley, el mismo apóstol Pablo en su carta a los Colosenses dice que era sombra de lo que había de venir. Es decir, todo lo que ocurrió en la ley es figurativo para nosotros poder mirar hacia lo que apuntaba, que era la gracia. Por eso es importante que tengamos que leer también esas porciones, porque ahí está el aspecto figurativo, la sombra que apunta a la sustancia en la que estamos viviendo hoy. Ley apuntaba a la gracia. Entonces, cuando usted ve esos aspectos figurativos, va a ver a Moisés, que es un tipo del creyente frente a una dificultad figurativa, en donde está orando a Dios, donde pareciera ser que Dios no fue el que lo sacó de Egipto, donde pareciera ser que Dios no quiere que ellos crucen el Mar Rojo, sino que los maten en el desierto. Y empieza Moisés a orar y a decirle a Dios que los ayude, que les dé solución. Y mire la respuesta que le da Dios al momento de darse cuenta que Moisés no entendía su posición espiritual. Y le hace esta pregunta: ¿por qué clamas a mí? No tienes que estar... Es decir, mi trabajo cuando yo intercedo por las personas no es clamar ni pedirle a Dios: ábrele la puerta, Señor, que se abra el Mar Rojo, Señor, mira sus enfermedades. Ese no es el trabajo. Esa no es la oración. Por eso Jesús le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? No me clames a mí. ¿Qué tienes en la mano? La vara es un elemento figurativo de autoridad. Con esa vara Moisés enfrentó al mismo Faraón. Esa vara fue la que Dios le dijo que la tirara al piso y se convirtió en culebra cuando Dios le dio la autoridad para presentarse delante de Faraón. La vara es un elemento figurativo de autoridad. Y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Extiende tu vara y di a los hijos de Israel que marchen. No sé si me estoy explicando lo que les quiero decir. Nuestra oración no puede ser: ay, Dios mío, y mira a Ana, Señor, ten misericordia. ¿Ha escuchado este tipo de oración? Ten misericordia de Ana. Señor, mira que está enferma. Hermano, ¿y mi posición de autoridad como intercesor? ¿Dónde queda? Y lo segundo, yo me estoy burlando de Dios al tratar de hacer ver a Dios como una persona indolente al dolor de sus hijos, y yo sí soy
misericordioso y yo sí soy sensible al dolor de la necesidad de mi hermano. Dios no. Dios es un indolente. Así que tengo que ver cómo puedo convencer a Dios. Y como le vengo diciendo hace algunas semanas, nos enseñaron a orar así. Dios ha oído la oración que por años aprendimos a hacer, pero tenemos que darnos cuenta por qué los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. El mismo ejemplo que había estado estableciendo. Cuando mi hijo mayor trataba de aprender a hablar, él me decía papá, 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 él no me decía papá. Se pegaba con esa pa, pero yo sabía que se refería a mí. Yo no le iba a decir, hasta que no me llames por mi nombre correcto, yo no te presto atención. Sabía que era conmigo. Hemos orado mal. Sin embargo, Dios ha oído su oración. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo único que usted aprendió toda la vida. Porque no nos enseñaron a orar. Y la oración de intercesión es una oración de autoridad, no de convencimiento. ¿Entiende la diferencia entre autoridad y convencimiento? ¿Qué es convencimiento si de pronto Teo necesita un dinero, necesita $30? Y está Antonio y está Gustavo. 300.000. No, déjalo en 30. Y yo le digo, lo que pasa es que el tema es a ver si otros tienen esos 300 millones, no creo que lo tengan. Yo le digo a Antonio, préstaselo por favor. Y yo estoy tratando de convencerlo y Antonio no quiere, pues necesita sus $30. Pero yo le digo, él está solo aquí, está pasando un momento difícil. Y yo comienzo a hacer uso retórico de la necesidad de él hasta el punto en que puedo ablandar su corazón. Y él dice, oye, sí es verdad. Pobrecito, está bien. Mira, le voy a dar 20, que él consiga los otros 10 por allí. Y yo logré convencer a Antonio que le prestara esos $30 a Teodoro. Pero que me lo pague, ¿eh? A que yo le diga al hijo mío, que es mi hijo. Hijo, necesito un favor. Teodoro necesita... oye, ¿lo subiste? Él necesita tanto. Yo estoy haciendo uso de mi autoridad, la autoridad que tengo para que él actúe de alguna manera basada en mi autoridad. Pero también puedo hacer uso de tocar el corazón sobre Antonio para ver si le conmuevo sus entrañas y él lo hace. ¿Cuál cree usted que sería la resolución correcta al problema de él? El que yo haya podido convencer, mover las entrañas de una persona, o el que yo use la autoridad que tengo para que lo haga. ¿Cuál cree usted que es más efectiva? El uso de la autoridad. Ahora recuerde algo. Dios no es que nos va a dar autoridad. Dios ya nos dio la autoridad. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, oiga esto, toda la vida de Cristo fue franquear ciertos obstáculos circunstanciales con el fin de conquistar autoridad sobre ellos. Por eso es que al final, cuando Cristo está en la cruz, hay un tiempo en el libro del Apocalipsis cuando se habla de que no había, eso es un tiempo profético, no había quien abriera el libro ni desatara sus sellos. Se dice que eso ocurrió en un momento particular de la historia, que eso tenía que ver con la etapa en el que Cristo murió y el momento en el que iba a resucitar. Hubo un silencio. Y tuvo que haber habido un silencio en el momento en el que Cristo muere. Si cuando Cristo nace hubo una celebración, ángeles comenzaron a decir en aquel lugar cerca al nacimiento del Señor, Hosana, os ha nacido hoy. Y todos recordamos aquel acontecimiento con los pastores y los ángeles. ¿Cómo cree usted que podía estar el cielo en el momento en el que el Señor muere? Es el momento profético que Juan observa, en el que no había uno digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Perdón. Cuando Cristo resucita, salió el Cordero, el que venció. Y entonces hubo uno digno de abrir el libro y desatar los sellos. ¿Quién es ese digno?
el Señor. Pero ¿por qué él fue digno? Porque él franqueó circunstancialmente ciertos obstáculos que estaban en su camino de condición terrenal, para que se reconociera sobre él su condición por lo cual redentivamente había venido a la tierra. ¿Cuáles fueron esos obstáculos? Las enfermedades. Anote allí. Cuando Cristo comenzó a sanar enfermos, él estaba diciendo: tengo autoridad sobre las enfermedades. La segunda, sobre los demonios. Cuando Cristo comenzó a echar fuera demonios, él comenzó a decir, en esa cosmovisión espiritual: tengo autoridad sobre los demonios. Pero luego encontramos a Jesús enfrentarse al pecado. Dice que aunque fue tentado en todo, mire los tres poderes que vamos señalando: el poder de la enfermedad, el poder de las tinieblas, el poder del pecado. Dice que aunque fue tentado en todo, no se halló engaño ni mentira en su boca, no se halló pecado en él. Cristo venció el poder del pecado, cosa que aquí ninguno ha vencido, ni la enfermedad, ni los demonios, ni el pecado. Y finalmente Cristo vence el poder de la naturaleza cuando él se para en aquella tormenta y le ordena que cesaran los vientos y que el mar se calmara. Él decía: no solamente he obtenido poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre el pecado, también tengo poder sobre la naturaleza. Pero cuando Cristo muere y resucita, obtiene o se reconoce sobre él la autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la naturaleza, anote por allí, sobre la muerte. Y todo eso tenía una cláusula que nos era contraria a nosotros. ¿Sabe qué quiere decir que nos era contraria? Que por ser mortales nos había marcado. Nosotros estábamos bajo un dominio del gobierno, de las enfermedades, de los demonios, de la naturaleza, del pecado y de la muerte. Eran cláusulas que nos eran contrarias. Contrarias porque nos afectaban. Y no había forma de impedir que eso ocurriera. Por eso es que luego dice la Biblia que el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Es decir, que en la cruz Jesús llevó enfermedad, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre el pecado, autoridad sobre la naturaleza y autoridad sobre la muerte. ¿Y sabe qué hizo con esa autoridad? Nos las entregó a nosotros. Nosotros no lo pudimos hacer por nuestros propios méritos. Jesucristo lo hizo y lo venció. Y nos entregó autoridad sobre estos 5 elementos. Entonces quiere decir que yo tengo autoridad sobre esto. Sí, yo tengo autoridad sobre eso. Cristo lo venció para mí. Él no lo venció simplemente que para decir lo venció. Cristo lo venció para mí. Y dése cuenta que estos 5 elementos se encuentran en las 3 esferas del mundo espiritual: cielo, tierra y debajo de la tierra. Filipenses, ¿qué dice? Filipenses habla acerca de esta victoria y dice que a él se le dio autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué hizo Jesús con esa autoridad? Nos las entregó a nosotros. Ahora se da cuenta que nosotros oramos sin entender ese principio de autoridad. Ay, Señor, sana al hermano Jefferson, Señor, por favor. No, hermano, esa no es la oración de intercesión. Lucas 7:7. Exousia, diga conmigo y anote allí: exousia con X. E-X-O-U-S-A, exousia.
7:7. Exousia. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Has escuchado oraciones como esta? Señor, di la palabra. La palabra está dicha. Ya la palabra fue dicha. Exousia. ¿Qué significa exousia? Autoridad delegada. La autoridad no es de ustedes, la autoridad es mía. Pero yo se las delego a ustedes. Fue lo que dijo el centurión. Di la palabra y mi siervo sanará. Ya el Señor dijo la palabra. El gran problema es que nosotros no conocemos dónde dijo la palabra, ni cuándo dijo la palabra, ni qué fue lo que dijo. Pero todo lo que tiene que ver con enfermedad, con demonios, todo lo que tiene que ver con naturaleza, todo lo que tiene que ver con pecado, todo lo que tiene que ver con la muerte, aquí está. Ya se dijo sobre este tipo de situaciones. ¿Dónde se dijo? Está llena la Biblia de promesas en donde nosotros asumimos una posición de autoridad. Quiero que usted entienda en este segundo aspecto, ya el Señor dijo la palabra. Ya el Señor dijo lo que tenía que decir. ¿Cuándo la dijo? Y quitando el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz y exhibió públicamente principados y potestades triunfando sobre ellos. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que yo conquisté en mi ministerio terrenal, lo conquisté para que ustedes tengan autoridad sobre eso. Mira lo interesante de esto. La Biblia dice en el libro de los Salmos, le has hecho un poco menor que a los ángeles. Está hablando proféticamente de Jesús. Es decir, Jesús en condición de poder era inferior a los ángeles. Y los ángeles caídos, entonces, en esa condición de autoridad, estaban en una condición de superioridad a Jesús en cuanto a poder. Porque eso lo dice el Salmo. Le has hecho un poco menor que a los ángeles. Proféticamente habla de Cristo. Ahora, ¿usted no cree que Jesús podía enfrentar su encuentro con Satanás en el desierto, su encuentro con la muerte en la cruz, en una condición de ángel, para ir a enfrentar al diablo de tú a tú? Vamos de poder a poder, de igual a igual. Jesús pudo haberlo hecho. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo en una condición inferior? Porque él necesitaba hacerlo en condición de hombre para que al vencer todo esto, esa autoridad fuera transferida a hombres. Si Jesús hubiera enfrentado al diablo, o hubiera enfrentado estos 5 poderes que acabo de señalar en condición de ángel, ni siquiera de Dios, en condición de ángel, nosotros no hubiéramos podido ser herederos de esta bendición. ¿Qué hizo Jesús? Se hizo en una condición de hombre, porque si él lograba vencer todo esto en una condición inferior de hombre, nosotros podíamos heredarlo. Por eso Jesús se hizo carne, se hizo hombre, aceptó su limitación humana, aceptó tener que enfrentarse a la sed, aceptó tener que enfrentarse al cansancio, al dolor físico. Tenía que enfrentarlo porque era la única forma de transferir su autoridad a nosotros. Porque ahora nosotros, siendo mortales y siendo humanos, tenemos autoridad sobre el diablo y los demonios. Amén. Que no lo hubiéramos podido tener si Jesús vence al diablo y a los demonios de tú a tú. Es decir, que cuando nosotros hacemos uso de esa autoridad, Satanás ve en seres mortales como nosotros la victoria de Jesucristo en cuerpos mortales como el nuestro. ¿Y de qué forma nosotros somos herederos de esto? A través de la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que fue dicha, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros no tenemos una naturaleza divina, pero podemos participar de la naturaleza divina, porque siendo mortales, Cristo nos dio autoridad para que por medio de las promesas podamos asumir esa autoridad conquistada por quien tiene esa naturaleza divina, que es Dios. ¿Qué les parece?
Entonces se da cuenta por qué mi oración no puede ser una oración lastimera al interceder por mi hermano. Debemos empezar a cambiar nuestra forma de oración al darnos cuenta que ya la palabra fue suelta. En tercer lugar, al orar e interceder debemos hacerlo con una mente renovada. ¿Qué es una mente renovada? Lo que hemos estudiado. Primero, una posición de autoridad. Segundo, una palabra que ha sido ya suelta, ha sido dicha. Y tercero, debemos hacerlo al comenzar a orar, al comenzar a interceder por Roger, por Gabriela, por Alejandro, por Ana. Debemos hacerlo con una mente renovada. Romanos capítulo 12. Y esto lo hemos hablado muchísimo. ¿Qué es una mente renovada? Una mente renovada por la transformación del que entendimiento, está siendo renovada a través de ¿qué? de la palabra. De la palabra. ¿Qué significa orar entonces? ¿Qué significa orar con una mente renovada entonces? En tercer lugar, Orar con palabras. Conocimiento. orar con la palabra, con el conocimiento de la palabra. Señor, tu palabra, eso es una mente renovada. Señor, tu palabra dice. Yo tengo un versículo que les he estado reforzando siempre porque necesito que lo adquieran. Señor, sana al hermano Gustavo. Señor, tu palabra dice que en la cruz, esto es tomar primero una posición de autoridad. Esto es usar una palabra que ya fue dicha. Señor, en la cruz del Calvario tú llevaste su dolencia y su enfermedad. Qué diferente decirle, Señor, sánalo. Señor, tú lo sanaste. Eso es una posición de autoridad. Y es una mente renovada porque estoy usando lo que renovó mi entendimiento. En mi entendimiento, la enfermedad no se puede curar por sí sola, a menos que lo operen, tome pastillas o tenga un tratamiento. Una mente renovada te dice que Jesús llevó su dolencia y su enfermedad. ¿Por qué? Porque esa mente renovada tiene un fundamento en lo que fue dicho. ¿Sí me estoy explicando? Número 4. Vean la diferencia que voy a hacer aquí. En proclamación, no en declaración. La diferencia tan grande que hay entre declaración y proclamación es que la declaración es lo que hay en mi corazón. Eso es declaración. Yo declaro que el Señor, eso es declaración. Yo estoy muy a favor cuando la gente hoy se opone a este aspecto de declarar cosas por querer orar de una forma retórica y elocuente. Y declaro sobre ti, no. Ahora, la proclamación es otra cosa. La proclamación solamente puede ser posible por una mente renovada. Porque una mente renovada es una mente que tiene palabra. Porque recuerde que gran parte de los conflictos que enfrentamos en esta vida son fortalezas espirituales. Siendo fortalezas espirituales que se han construido, el libro de los Corintios capítulo 10, segunda carta de los Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo decía, llevando cautivo todo pensamiento y toda desobediencia a la obediencia a Cristo. El conocimiento. ¿Qué es el conocimiento de Cristo y la obediencia a Cristo? Aquí está la obediencia y el conocimiento. Entonces es diferente declarar, yo declaro, a proclamar. No, la proclamación es esto. Mi Dios suplirá todo lo que te falte conforme tus riquezas en gloria. La proclamación era lo que hacían en la antigüedad ciertos personajes del gobierno, personalidades, cuando salió un edicto real, y ellos proclamaban lo que el rey había dicho para que todo el pueblo lo conociera. Ellos no declaraban lo que ellos querían, ellos proclamaban el edicto que el rey había, lo que el rey estaba determinando. Proclamación es agarrar lo que el rey dijo y proclamarlo. Vea qué diferente es orar pidiendo, Señor, a orar con autoridad. Señor, no tengo dinero. Señor, pero tu palabra dice, es tu palabra, Señor, y con autoridad el hermano necesita. Tú suplirás conforme tu palabra todo lo que a él le falte conforme tus riquezas en gloria. Eso es proclamación. Estás usando la palabra.
Hay algo bien interesante que dijo Alejandro en una de las clases, estoy muy de acuerdo con él, porque eso nos lleva a nosotros a tener que estudiar la Biblia. Porque yo no puedo agarrar y descontextualizar un versículo para proclamar algo fuera de su realidad y su contexto bíblico. Eso me lleva a tener que forzarme, obligarme a estudiar la palabra. No agarrar y descontextualizar a conveniencia la Biblia para poder conseguir algo favorable. Usted se acuerda que cuando las muchachas crecen en el Evangelio, nosotros tenemos el hábito de hacer de eso, de nuestra vida, particularmente conexiones con nuestra fe, porque la iglesia, aunque es una subcultura, lamentablemente se ha convertido, sin que nos demos cuenta, en una cultura. Y eso es muy peligroso, porque la iglesia es una subcultura, no es una cultura. Digo una subcultura porque vivimos dentro de una cultura donde debemos respetar los elementos. Si fuéramos cultura con cultura, estaríamos diciendo que tenemos un idioma. En cierta forma hay un idioma que es el idioma de la fe, pero no tenemos una bandera ni una moneda, sino que coexistimos y vivimos en una condición real y humana en una subcultura. Pero muchas veces esa subcultura se ha convertido prácticamente en un mundo de expresiones y de situaciones que particularmente nos distinguen a nosotros. Yo he hecho mucha broma, los que me oyen ya saben que yo le digo por echar broma, porque yo no soy, oye, eso es una malicia del enemigo, eso le digo por echar broma. Pero ¿sabes que lo uso echando broma? Porque es parte de la subcultura que se ha creado, que todo es diablo. Entonces yo a veces, para echarle broma a la gente, se apagó el teléfono, hay una malicia del enemigo, porque es que en esa cultura absurda todo es diablo. Y a mí me da tanta risa que los niños se portan mal. Oye, qué malicia del enemigo. Usted sabe que yo no estoy creyendo que realmente el enemigo tenga que ver con eso. Es hasta una forma de hacer una parodia de lo que ha sido nuestro vocabulario. Y yo a veces veo las cosas que pasan en la iglesia. Yo digo, Dios mío, cómo se ha introducido tanta tradición, que no es palabra, pero que se ha hecho parte nuestro, porque sin darnos cuenta hicimos un mundo hermético cultural, en donde hay expresiones muy específicas. Por ejemplo, la muchacha a los 15 años, cuando está buscando novio, usa este versículo bíblico: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Si el tiempo pasa y avanza un poquito, ya no tiene 15 años, ya tiene 20 años, dice después, ya está más entendida: venid a mí los que están trabajando y cargados, yo los haré descansar. Están buscando un novio con plata. Cuando tienen como 30, 40. No, y ahí tienen como 20. Después, yo lo tengo por ahí escrito, después cuando pasa el tiempo, llegan y dicen, a lo último, voy a brincar por razón del tiempo, a lo último llegan y dicen, porque el que a mí viene yo no lo echo fuera. Ya cuando no tienen con quién casarse, el último tren, ahora sí se casan con cualquiera. Yo nunca había escuchado eso. Pero lo que te quiero decir, Ana, es agarrar un versículo. Oye, lo que le quiero decir es agarrar un versículo a conveniencia para justificar una situación que quiero. Yo no estoy diciendo que es que eso sea así. Estoy diciendo cómo en esa subcultura tan absurda agarramos versículos a conveniencia para justificar lo que queremos. Cosas totalmente absurdas. Entonces, era, creo que lo que decía Alejandro la otra vez, no es agarrar la Biblia y agarrar un versículo y proclamar versículos sin saber realmente cuál es el fundamento y el contexto por lo cual hay algo que está allí. Esos versículos que acabo de decir no tienen nada que ver con lo que le estoy comentando, nada que ver. Pero para que usted se dé cuenta cómo somos tan ligeros. Mire este versículo: muchos son llamados, pocos los escogidos. Sale para allá, muchacho. Cosas como esta. Entonces la proclamación es bien interesante, porque la proclamación solamente puede ser posible en boca de personas que conocen la palabra de Dios, que la estudian, Porque pueden ver el contexto de lo que saben
el sentido y el significado de esa palabra que estás proclamando, y no que estás usando un versículo loco a conveniencia de lo que tú crees. Esto que le digo ahorita es un chiste que se ha usado, porque uno tiene que usar la palabra en su sentido real, entendiendo lo que está diciendo. Esa es la proclamación. Número, ¿qué? Número 5. Profetizando la palabra. En estos días tuve que escribir esto porque siguen habiendo preguntas. Anote por allí estos aspectos de la profecía. Número 1, porque debemos aprender a lo que es, a entender que esa proclamación es profetizar la palabra en una condición de autoridad. Profetizar, como vengo tiempo diciéndoles, profetizar no es, por favor, no es adivinar el futuro. Profetizar no es mandar a la gente a casar, a divorciar, a subir, a bajar. Eso no es profetizar. La profecía no tiene que ver con eso. Voy a explicar brevemente. En primer lugar, la profecía en la gracia es muy diferente a la que había en la ley. ¿Por qué? Porque ahora tenemos las escrituras completas y accesibles para todos. En la ley no estaban ni completas ni estaban accesibles para todos. En pocas palabras, usted no puede pensar que la profecía hoy es igual que la profecía allá. No es lo mismo. Y la razón es muy clara. Allá no estaba ni completa, ni tampoco era accesible para todo el mundo. Por eso Dios tuvo que levantar profetas. Y sin embargo, todos los profetas en su mayoría apuntaban a una sola cosa. Incluyendo al último profeta que dice la Biblia, que el último profeta fue Juan el Bautista. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Anunciar al Mesías. De eso se encargaban los profetas. Y habían cosas particulares en las naciones. Pero ya la profecía hoy cambia de forma radical y absoluta, porque hoy tenemos la palabra completa, pero mejor aún, o igual de mejor, accesible. Es decir, que el que anda buscando un profeta para que le diga cómo direccionar su vida, o no se ha dado cuenta que ya Dios tiene la forma de direccionar su vida completo y lo ha hecho accesible, porque si usted no tiene o si usted necesita un profeta, yo le recomiendo vaya y compre una Biblia y va a ver que Dios le va a hablar todos los días. Todos los días Dios le va a hablar. Número 2, la profecía es dada como herramienta de autoridad. Está notando, ¿verdad? La profecía es dada como herramienta de autoridad para edificar, consolar y exhortar. ¿Qué es la profecía? ¿Una herramienta de qué? De autoridad. ¿Cuál es el fin de esa herramienta? Edificar, consolar y exhortar, según lo dice el primer libro de los Corintios. Esto es equivalente o es lo mismo a citar la palabra, proclamarla, oiga bien, y hasta predicarla. Esto es equivalente o es lo mismo a citar la palabra, proclamarla y hasta predicarla. Si Dios me usó esta mañana y el Señor le habló a alguien en la predicación, ¿sabe lo que yo hice, verdad? ¿Qué hice? Yo profeticé. Solamente que no usé elementos místicos, esotéricos, para crear un ambiente mágico. Ni volteé los ojos, ni empecé a temblar. Simplemente tomé una palabra, usé un fundamento, lo compartí y yo profeticé esta mañana. Probablemente en este momento usted no se ha dado cuenta y yo estoy profetizando. Sigue diciendo este punto 2. Así que se profetiza en proporción directa al conocimiento que tenemos de las Escrituras. Se profetiza en proporción directa al conocimiento que tenemos de las Escrituras. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 13:9 dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué significa eso? Que mientras más conocemos, más. Porque si en parte conocemos, en parte profetizamos.
Si lo que conozco es lo que va a ser proporcional a lo que estoy profetizando. Dense cuenta que no está hablando de futuro, de cosas místicas, mágicas. En parte conocemos 1 Corintios 13:9, en parte profetizamos. Entonces, la profecía es en proporción directa al conocimiento que tenemos de las Escrituras. Repito, muchos incluso al predicar están profetizando. Ahora vean lo interesante de esto. Ya que Pablo enseñó que esta visión de profecía está bajo potestad de todo creyente. ¿Qué quiero decir con que está bajo potestad de todo creyente? Que está al control de todo creyente. Ya que tiene que ver con el conocimiento que yo tengo y que esa profecía es proporcional a lo que yo conozco de su palabra. Al ser proporcional, eso está a mi control, eso está bajo mi potestad. Eso no es lo que me tomó el Espíritu. No, eso está en proporción al conocimiento que tengo de la palabra. Al punto que mire la demostración que le voy a dar. Al punto en el que yo puedo decidir. Yo puedo decidir si hablar en lengua o profetizar. Lea 1 Corintios 14. Completo. Y verá a Pablo decir, mire la potestad que le entrega al creyente. Yo les voy a dar un consejo. Yo prefiero que profeticen a que hablen en lengua. Si la profecía es algo místico, es algo que no podemos controlar, ahí debería decir, cuando te tome el Espíritu a profetizar, profetiza. Ahí te dice, es tu decisión. Tú decides. Si hablas en lengua, profetizas. Yo prefiero que profetices. Y luego él dice, yo hablo en lengua más que todo el mundo, pero cuando estoy en la congregación prefiero profetizar. ¿Qué le estaba diciendo con que él controla la profecía? Es lo que está diciendo Pablo. Cuando es una manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios, viéndolo como siempre lo hemos visto, es decir, que yo estoy al control de la profecía cuando yo digo, yo decido profetizar, no hablar en lengua. Es mi decisión. Por eso él dice, cuando estoy en la congregación, prefiero profetizar que hablar en lengua. Porque cuando hablamos en lengua, nuestro espíritu habla misterios con Dios. Nuestro espíritu se edifica, aunque mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sabes lo que quiere decir? Que no hubo ni edificación, ni consolación, ni exhortación. Solamente hubo una conexión espiritual con Dios, se sintió algo muy rico, muy sabroso, pero no trascendió de allí. Eso no está diciendo que sea malo, pero él dice, pero tú, cuando proclamas la palabra, tú estás profetizando, porque estás usando la palabra de Dios. Así que yo les recomiendo, yo les digo que profeticéis, más que hablen en lengua. Porque todo esto está en proporción directa con el conocimiento que tenemos de la palabra. Número 3, dése cuenta, vea el número 3, el don de profecía es otra cosa. El don de profecía del capítulo 12 de 1 Corintios no tiene nada que ver con la profecía de Corintios capítulo 14. Corintios capítulo 14 tiene que ver con entender que cuando yo proclamo la palabra, yo estoy profetizando. Yo profetizo sobre cada mujer que está aquí. Oiga esto lo que le voy a decir. Yo profetizo sobre cada mujer que está aquí, que será como planta, será como una vid sembrada. Amén. Y profetizo que sus hijos serán como plantas de olivo. Amén. Eso lo dice la Biblia. Ahora, yo no entré en un estado de catalepsia. Yo le profeticé y usted ni cuenta se dio. Porque estoy usando la palabra. Yo pude haberme puesto a hablar en lengua, pero yo decidí profetizar. Y ese tipo de profecía no es la misma del capítulo 12 de 1 Corintios, donde habla de otra cosa, que es el don de profecía. Eso es otra cosa. Sí vamos bien, ¿verdad? Número 3, el don de profecía. Ahora, esto sí es diferente. El don de profecía es una manifestación sobrenatural del Espíritu. Ya no se tiene control sobre él. Pero actúa como equipamiento especial, no para todo el mundo.
para quienes desempeñan el oficio del profeta, siendo usado a la par del don de ciencia, el don de sabiduría y el don de discernimiento. Pero ya esto es otra cosa. Esto es para quienes ejercen un oficio ministerial, el oficio ministerial del profeta. Ahora usted dirá, yo conozco un profeta en mi iglesia. Lamento decirle que esa persona no era profeta. Pudo profetizar, mas no profeta. Hechos 21. Número 4, y termino este punto sobre profetizar la palabra. Número 4, oficio del profeta. Vea que hablé en el punto 1, la diferencia de la profecía en la gracia y en la ley. Número 2, le hablé de la profecía como expresión de proclamación. Número 3, le hablé del don de profecía. Y número 4, el oficio del profeta. ¿Se acuerda que cuando mencioné el don de profecía, le dije que es un equipamiento especial para quienes tienen el oficio del profeta? Oficio de profeta es quien ejerce un llamado específico. Oiga bien, no a una iglesia local. Mi iglesia tiene un profeta. Tu iglesia no tiene un profeta. Porque lo más importante es que el oficio del profeta es como el oficio del pastor, es como el oficio del evangelista, es como el oficio del maestro, que no es para una iglesia. Es para funcionamiento del cuerpo de Cristo. Vea. Oficio del profeta, quien ejerce un llamado específico no a una iglesia local, sino para la iglesia de Cristo, siendo reconocido como tal de manera general por esa iglesia, no por su iglesia local. Pues la iglesia es quien confirma los ministerios. Ojo, la iglesia de Cristo, no la iglesia local. Este oficio es para proveer. Mira el propósito de este oficio. Es parecido al del pastor, es parecido al del evangelista, pero únicamente con una característica particular. Este oficio, al igual que los demás, son para proveer fundamentos. Ya va. ¿Son para proveer qué cosa? ¿De dónde sacamos los fundamentos? No es para empezar a adivinar el futuro a la gente. El oficio del profeta son personas capacitadas, llamadas por Dios a ejercer una labor, y deben ser personas con un conocimiento de la Escritura tan vasto que ellos proveen un fundamento circunstancialmente, palabra escrita, cuyo fin es perfeccionar a los creyentes para edificar la iglesia y traer unidad. Ese es el trabajo del oficio del profeta. Perfeccionar a los creyentes, edificar a la iglesia para traer unidad. Efesios 2:20, Efesios 4:12 al 14. Léalo en su casa. Efesios 2:20 y Efesios 4:12 al 14. No es el que sustituye al brujo que le adivinaba el futuro a la gente, leía las cartas, hacía ritos y sortilegios, y ahora lo hace todo, pero evangélicamente. Ese no es el profeta. Sí me captó aquí esta parte, ¿verdad? Ok. Finalizamos, volvemos a los puntos que estamos señalando anteriormente en la oración. Cuando oremos entonces para interceder, debemos hacerlo desde una posición de autoridad. Número 2, debemos decir la palabra que ya fue dicha, está escrita. Número 3, debemos orar con una mente renovada. Nuestra mente debe tener todos los días la necesidad de leer la Escritura para que nuestra mente sea renovada. Y acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted renueva su mente, usted lee la palabra todos los días. Cada vez que usted ore, usted va a hablar la palabra. Número 4, al hacerlo está proclamando la palabra escrita. Número 5, profetizando la palabra. No es que usted tiene el don o usted es un profeta. No, usted puede, sin tener el don de 1 Corintios 12, que eso es algo particular, es un equipamiento especial para el que tiene el oficio de profeta, pero usted sin ser profeta y sin tener el don de la profecía, usted puede profetizar cuando usa la palabra.
Y último, Ana comenzó hablando de eso. Y por último, el número ¿qué? 6. Desde una posición de gobierno. ¿Es el número 7? 1, 2, 3, 4, 5. No, es el 6. ¿El número 1 cuál es? Hacer uso de la autoridad. El número 2. Sobre las cosas que ya están escritas. Di la palabra, ya la palabra fue dicha. Ajá, de la palabra. Número 3. Debemos hacerlo con una mente renovada. Una mente renovada. Recuerden que cuando digo una mente renovada no es solamente citar un versículo bíblico. Una mente renovada es aquella que todos los días dedica tiempo a la escritura. Ahí es donde se renueva la mente. Yo voy a sentir mucha felicidad después que terminemos esta clase si todo lo que hemos enseñado lo ha inspirado a usted a orar más y a leer la Biblia. Si no, yo perdí todo mi tiempo. Ajá, disculpa, una mente renovada no es alguien que dice un versículo bíblico, por favor. Es alguien que todos los días está renovando su entendimiento. Todos los días que está estudiando, leyendo la Escritura. Número 4, la proclamación. Cuando tú comienzas a citar la palabra, tú proclamas. Número 5, Profetizando la palabra. tú estás profetizando. Isaías 53, Filipenses 4:4. Tú estás profetizando. Y número 5 y último, número 6 y último, desde una posición de gobierno. Recuerden que en el número 5 hablé un poquito de todo lo concerniente a lo profético, para que tengamos claro que sin tener el don de profecía, que es un acto sobrenatural del Espíritu, o sin tener el oficio del ministerio de profeta, que es un ministerio, es un oficio, todos nosotros podemos profetizar perfectamente cuando ponemos un fundamento. Y cuando oramos, eso es lo que yo he tratado de enseñarles como la intercesión profética, que es una intercesión de autoridad, es una intercesión de una palabra que ha sido dicha, es una intercesión de una mente renovada, es una intercesión que proclama la palabra, es una intercesión de profecía. Pero falta el último aspecto para interceder desde una posición de autoridad. Efesios 2:6. Alguien que lo lea, por favor. Efesios 2:6. ¿Pueden leerlo, por favor? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok. Vamos a descubrir qué quiere decir la Biblia con que al resucitarnos con Él, mire que la identidad en Cristo en realidad tiene que ver con esto. Nuestra vida con Él, nuestra muerte con Él, nuestra resurrección con Él y nuestra ascensión con Él. Ese es el sentido estricto y directo de la identidad de un cristiano. Por eso es que dice allí, vuelve a leerlo por favor, Alejandro. Y juntamente con él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Siempre está hablando de identidad. Nuestra vida con Él, diga conmigo, nuestra vida con Él, nuestra muerte con Él. Ya hemos muerto con Él, ¿verdad? Amén. Morimos a nuestros delitos y pecados. Nuestra vida con Él, nuestra muerte con Él, nuestra crucifixión con Él, nuestra resurrección con Él y nuestra ascensión con Él. Identidad. Cada vez que usted oiga esa expresión con Él, nuestra vida con Él, resurrección con Él, está hablando de la genuina y verdadera identidad del Hijo de Dios. Todo relacionado a la vida de Cristo. Porque si padecemos con Él, reinaremos con Él. ¿Se acuerda ese versículo bíblico? Está hablando de la vida y la gloria. Eso es identidad. Disculpa, Alejandro, sigue leyendo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Empezamos a responder preguntas que les voy a hacer. Cristo resucitó de entre los muertos, ascendió y está sentado en este momento ¿dónde?
a la diestra del Padre. Envía a su Espíritu Santo a morar en nosotros y tenemos que preguntarnos qué hace Cristo sentado a la diestra del Padre. Intercediendo por nosotros. Es una de las cosas que hace, intercede por nosotros. Está también defendiéndonos como un abogado. Pero usted sabe que Él puede hacerlo parado. Puede interceder parado, puede defendernos parado, pero lo interesante y lo curioso es que dice que está sentado. Está sentado a la diestra del Padre. Para poderlo entender tenemos que leer un capítulo anterior de Efesios, el capítulo 1, porque recuerde que todo esto tiene que ser como dice el hermano Alejandro Amaro. Darle el sentido real de... Perdón, no es Amaro, es... de Amaro. Lo que pasa es que Geraldine es un poco rebelde. No, Geraldine es... Efesios capítulo 1, vea esto. Mire que yo pretendo terminar esta clase el día de hoy para empezar la semana que viene con la siguiente. Efesios capítulo 1. ¿Ah? No, hasta las 9. Yo llegué a las 3 de la mañana, Teodoro. Y viajé ayer desde las 3 de la tarde. Aunque no lo creas, aquí me estoy durmiendo. Pero estoy feliz porque estoy con ustedes. Ustedes me llenan el corazón de alegría. Y estos hermanos que están aquí, también. Todito se les cayó la señal. ¿Se les cayó la señal a todito? Qué malicia el enemigo, ¿vale? En la iglesia. ¿Ah? Parece que se fue la luz. Ah, quizás se fue la luz. Bueno, pero vamos a leer entonces aquí Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 16. Porque tenemos que entender qué hace Cristo sentado. ¿Por qué dice que nos sentamos? ¿Cómo es que dice el versículo otra vez? Alejandro, perdóname. 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mantenga dos cosas claras antes de leer esto. Lo que dice el mismo libro de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, cuando habla de la lucha del creyente espiritual, y dice que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe que la palabra celeste es el color azul? Azul celeste. Es característico del cielo. Es decir, que nuestra lucha es ¿en dónde? En los aires, en los cielos. Eso es lo que está diciendo. Según Pablo, según describe Pablo, habla acerca de 3 cielos, porque dice que él fue hasta el tercer cielo. Se dice que existe el cielo de los pájaros, el espacio es el segundo cielo, y donde está Dios es el tercer cielo. Por eso Pablo dice haber estado en el tercer cielo, donde le fueron dadas palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Pero Pablo mismo está diciendo en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, que nuestra lucha no es contra principados, potestades, todo esto, sino que la lucha se ejerce en las regiones celestes, los aires, los cielos. Ahí está la lucha. Ahora, ¿cómo nosotros podemos luchar en las regiones celestes? Efesios, ahora sí, Efesios 1:16 en adelante. Por favor, preste atención a este texto bíblico, porque si su corazón es sensible, esto le va a bendecir tanto como me bendijo a mí, para entender lo que es mi posición de autoridad y cómo orar e interceder. El verdadero sentido de la intercesión. Si no lo entiende, usted va a quedar igual, pero si logra entender lo que aquí dice, esto lo va a bendecir increíblemente. 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Número 1, es de espíritu de sabiduría. Número 2, de revelación. Y número 3, de conocimiento de Él. Su palabra, ese es el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. 4, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Número 5, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, la venida de Cristo. Número 6, cuál es la riqueza de su riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Está hablando del conocimiento inmarcesible que fue reservado por generaciones y que hoy está contemplado en un compendio de libros conocido como la Sagrada Escritura. Este es el tesoro, esta es la herencia de su riqueza en los santos. Todas esas verdades hermosísimas de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Ezequías, de Malaquías, de Mateo, de Marco, de Colosense, todo eso fue contemplado. Esa es nuestra herencia, la riqueza de su herencia en los santos. Pero luego termina, ¿y cuál? Oiga esta última, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Supereminente grandeza de su poder. ¿Me está siguiendo? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oiga esto, la cual operó en Cristo. Otra vez usa lo que dijo Alejandro, resucitándole de los muertos. Solamente que aquí no dice que nosotros con Él. Está hablando de su experiencia. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? Los lugares celestiales. ¿Dónde dijo Pablo en Efesios que era la lucha espiritual? En las regiones celestes, lugares celestiales, es lo mismo. Sí, ¿verdad? Pero entonces aquí dice que Cristo se sentó a la diestra en los lugares celestiales. Y mire, sobre todo principado y autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo. Al decir sobre todo nombre que se nombra, está diciendo sobre todas las figuras de autoridad que existen en el mundo. George Bush, Putin, el Papa, el de aquí, ¿cómo se llama? Trump, Maduro, Ortega, todos esos nombres. Vea lo que dice, que se nombran no solo en este siglo, es decir, los próximos presidentes, reyes y personas con nombres de autoridad que vendrán en el futuro. El reinado y el señorío de Cristo está por encima de todos ellos, los que están y los que van a estar. ¿Quién será el próximo presidente de Venezuela? Esperemos que este año haya otro, pero sea quien sea, Cristo está sobre ellos. ¿Quién será el próximo presidente de los Estados Unidos? No se sabe. Pero no importa el nombre que se nombre en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está sobre toda autoridad, dominio, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el futuro, en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién dio por cabeza? Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué hace Cristo sentado en los lugares celestiales? ¿Por qué resucitó y se sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales? ¿A qué se sentó? ¿Qué hace allí? Se sentó para establecer un gobierno espiritual sobre principado, señorío, demonio, gobernadores, gobiernos terrenales, sobre todo eso. Pero vean lo interesante. Y a nosotros nos sentó con Él. ¿Sabe lo que está diciendo? Que nos dio una posición de autoridad que si no la entendemos, jamás vamos a poder trascender a entender lo que es la intercesión. Porque ¿qué hace Cristo? Cristo sobre toda autoridad está allí y intercede ante el Padre por nosotros. Pues nos sentó con Él. Está entendiendo, ¿no? En los lugares celestiales. Es un tema de tener clara nuestra posición, el lugar que Dios nos dio. Nos bendijo, dice Efesios al principio, pero luego dice, y nos sentó con Él. ¿A qué nos sentó?
a ejercer dominio. Mire, dice que somos reyes y sacerdotes, a interceder en autoridad. Reyes, gobierno. Sacerdocio, intercesión. Reyes, gobierno. Sacerdocio, intercesión. Nos sentó con Él sobre todo esto. Y en el momento que tú entiendas que nuestra intercesión ante el Padre es una intercesión de autoridad, es cuando comienzas a usar la Biblia y tu oración deja de ser una oración de lástima, una oración de pobrecita la hermana y pobrecito yo. Y Dios como que, ay, sí, déjame ver si me pueden conmover el corazón y lloramos. Mire, hermano, use la autoridad. Cuando interceda por alguien, use la autoridad, porque usted fue sentado con Cristo en lugares celestiales. Use su autoridad. Señor, en el nombre de Jesús, yo uso tu autoridad sobre esta enfermedad. Si usted se da cuenta, hermano, yo no le digo, ay, Señor, sánalo. Señor, tu palabra dice que tú lo sanaste. Yo uso la autoridad, porque yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Él me sentó con Él, resucitó y me resucitó con Él, y me sentó con Él para ejercer dominio sobre todo principado, potestad, señorío, gobierno, y aún sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, al entender que la oración de intercesión no es una oración lastimera, no es una oración de pobrecito, no es una oración de por favor, es una oración de autoridad sobre una palabra que ya fue dicha. Es una oración de proclamar, es una oración de profetizar. Profetice sobre su familia en Venezuela. Ahora no se ponga a profetizar y a declarar cosas locas. Lea, escudriñe la escritura y obtenga esas verdades hermosas, esas preciosas y grandísimas promesas, y profetice sobre ellos. Mire, yo sería feliz el día que lleguemos a esta iglesia los viernes a orar y empecemos, me dé cuenta, y los hermanos que están allí, que estamos leyendo la Biblia, y lleguemos aquí a profetizar la palabra. Porque vamos a cambiar y vamos a trastornar y vamos a hacer un cambio sobrenatural en todo nuestro entorno espiritual. Porque desde el único lugar sobre el cual Satanás reconoce autoridad es cuando estamos sentados y reconocemos nuestra posición junto a Cristo Jesús en los lugares celestiales. Cuando queremos orar desde esta posición, ay, Señor, por favor, y aquello y lo otro, hermano, por eso es que yo creo que Dios nos ha escuchado, yo creo que nuestra oración ha llegado delante de Dios, porque Dios sabe que no sabíamos orar. Pero la intercesión es una oración de autoridad y gobierno. Recapitulamos para terminar con la última parte. Recapitulamos. ¿Se acuerda cuando entonces Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué le estaba diciendo? Que usara su poder. Usa la autoridad que te di. Con la misma autoridad con la que te presentaste ante Faraón y le demostraste el poder que había al convertir tu vara en serpiente, esa misma vara está en tu mano todavía. Es el tipo de la autoridad que tenemos. Extiéndela. Y vea lo que le dice. Extiéndela y di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, cuando usted comienza a hacer uso de su autoridad, camina, hermano, que Dios va a quitar, Dios va a abrir, Dios va a obrar, y todos los obstáculos que están en su camino, el Señor los va a empezar a quitar, porque usted está actuando, está avanzando y está obrando en autoridad. Ahora no en una autoridad arrogante, desobediente y desproporcionada, en una autoridad fundamentada en la autoridad de las autoridades, en su palabra. Pero ¿cuál es la gran debilidad que tenemos? A ver, si usted se da cuenta, ¿por qué nos cuesta tanto orar en intercesión desde esta perspectiva espiritual? ¿Por qué nos cuesta tanto? Ustedes que son inteligentísimos. Porque no renovamos, no oramos desde una mente renovada. Porque no sabemos qué fue lo que Él dijo. No lo memorizamos, porque uno conoce cuando... Pero tenemos que memorizarlo. Esa es la cosa, que no memorizamos todo. No sé si usted se dio cuenta que en estos días le mandé a todos los hermanos
una cantidad de versículos para esto. ¿Sabe por qué se lo mandé? Porque tenemos que empezar a ejercitarnos en eso. Ahí yo le mandé donde decía versículos para si se siente triste. Hermano, agarre esos versículos, memorícelo y use la autoridad de la palabra. La vara está en tu mano. Pero en el teléfono hay planes que te ponen todo eso. Hay muchas formas, Anita, hay miles y todas son buenas y válidas. De gozo, de gracia, de inquietud, todo eso está en el teléfono. Y lo más interesante es que todos los días nosotros apartemos. Mire, yo no le voy a decir aparte 2 horas. Mire, le voy a ser hasta sincero. Por lo menos aparte 15 minutos diarios. Y al terminar diga, este versículo va a ser el que me voy a memorizar para esta semana. Ni siquiera para ese día. Pero aparte 15 minutos diarios. Y usted va a ver que cuando usted comience a orar con una mente renovada, a proclamar eso, y vuelvo a retomar lo que dice el hermano Alejandro, y no empezar a decir textos descontextualizados que no tienen que ver sino a conveniencia propia. No, eso ahí viene el acompañamiento del estudio de la palabra, estudiarla. Finalizamos nuestra clase el día de hoy con una última parte. Ya la semana que viene se acabó este tema. Gustavo, mira si hay preguntas allí, porque ya la semana que viene no vamos a ver más este tema. No. ¿No hay preguntas? Los hermanos están ready. ¿Cómo se dice en inglés, Ana? ¿Cómo? Ready. Ready, listo. ¿Están listos? ¿Están bien? ¿Están claros? Bendiciones. Ok, termino entonces mi clase. Ya la semana que viene esto se terminó. Ténganme un poquito de paciencia, que yo también estoy cansado y con sueño, pero yo quisiera ir y empezar directo ya la semana que viene. Ok, aquí termina nuestra clase el día de hoy. Vaya a Primera de Crónicas, capítulo 27. Este es el último. Mira, llegar a su casa, agarre estos puntos, vuélvalos a leer. Póngalos en práctica. Usted va a ver cómo va a romper en las regiones celestes circunstancias que se van a comenzar a derribar y a poner a favor suyo lo que estaba en oposición. Primera de Crónicas, capítulo 27, verso 1. Alguien que lo lea, por favor. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familia, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año. Ok. Sí. Durante todo el año. Siendo Termina. cada división de 24,000 hasta cuál. Sí, el 1, no, el 1 está bien. ¿Cuántas divisiones habían? Habían 12, ya que era durante todo el año. ¿Y cada división era de cuántos? 24,000. Anote allí. Del verso 2 al verso 15 hay 12 divisiones. Cada una de ellas es de 24,000. Del verso 1 al verso 12. Del verso 16 al verso 22 cambia. Y hay otra forma de labor que está del 16 al 22, que son los 12 jefes de cada una de las 12 tribus de Israel. Si estos tenían más jerarquía que aquellos. Del verso 23 al verso 24 no existe conteo ni registro de cuántos habían en total. Porque entre el 23 y el 24 dice la Biblia que no se pudieron contar los que eran menores de 20 años. Imagínese usted. Porque fue el momento en el que Joab quiso censar al pueblo y Dios se molestó y no lo dejó censar. Es decir, que aquí no está el número completo de todos los que estaban al servicio del rey. En el verso 25, anote allí, se dice todos los que estaban al frente de los tesoros del rey. El rey tenía tesoros y dice quiénes eran las personas que estaban sobre sus tesoros. Mire cómo va bajando. Va bajando de 12 divisiones de 24,000,
pero había una jerarquía mayor que son los 12 jefes de cada familia, pero había una jerarquía, hay un punto donde no se cuentan, pero luego hay una jerarquía mayor que son los que estaban sobre los tesoros del rey. Luego hay otra jerarquía mayor que son los labradores y administradores de los almacenes que están desde el 26 al 28. Estos eran los labradores y administradores de los almacenes. Vea cómo van subiendo los niveles jerárquicos. Va de menos a más, de lo menos importante a lo más importante. ¿Me está siguiendo, verdad? Y luego del 29 al 31 están los pastores de animales y administradores de las haciendas del rey. Y en el verso 32, vea cómo termina el verso 32, porque termina esta enumeración en el 33. El verso 32 termina así. Y Jonatán, tío de David, era consejero. Ahora está diciendo que los consejeros del rey eran más importantes que los que estaban al frente de las 12 divisiones de 24, tienen más jerarquía que los que estaban como jefe de cada tribu, tienen más jerarquía que los que cuidaban los almacenes. Estos eran los consejeros. Ahora hay todavía una jerarquía mayor, que es el de Jehiel, hijo de Admoni, verso 32. Era tan importante el trabajo de Jehiel, hijo de Admoni, porque él tenía una responsabilidad que no se le podía dar a cualquiera. ¿Cuál era? Estaba con los hijos del rey. El rey decía, Era consejero. no, era más que un consejero. El consejero era Jonatán y Aitofel. Pero Admoni es como que yo llego, mira, Omar es la que le da clase a los niños. Diana es la que está en protocolo. Pero ¿a quién usted cree que yo le voy a dar a mis hijos? Del rey. Pero mis hijos los cuida fulano. Es decir, los niveles jerárquicos van de lo menos importante a lo más importante. Y termina diciendo que quizás la responsabilidad más importante era los que cuidaban a los hijos del rey, incluso por encima de los consejeros del rey. Pero termina el 33 así. Y Usaí Arquita tenía algo que se le dio que pareciera ser que era lo más importante que había en el reino. ¿Qué era Usaí Arquita? ¿Qué te parece, Ana? ¿Qué opinan de eso? Era el que probaba la copa seguro para que no lo envenenaran. Usaí Arquita era el que cuando todo se iba, él se quedaba. Usaí Arquita era más importante incluso que los que cuidaban a sus hijos, porque era su amigo. Porque le voy a decir algo, la gente importante muy poco dice quién es su amigo, pero todo el mundo dice ser amigo de la gente importante. Sí. Todos decían, ay, David, el rey David es mi amigo, pero yo le aseguro que David no decía eso de cualquiera. Es más, mire todos los que menciona, y al final dice, pero hay uno en mi reino, uno solo en mi reino, que no está al frente ni de almacenes, no está sobre ninguna división, no es jefe de ninguna familia, No era un consejero. no es un consejero, es mi amigo. Se puede echar cuenta. Es el que cuando todo el mundo se va se queda conmigo. Ya le conmigo. Es cuando yo estoy llorando, el único que yo le digo que entre para hablar conmigo. Es el que cuando el conflicto con Absalón comenzó, es el único que me podía escuchar y podía yo quitarme mi vestidura real para decirle a él cómo me sentía como ser humano, como hombre. Yo quiero que usted entienda esto que le voy a decir en este momento. En este camino del Evangelio y en este gremio de iglesia hay muchos servidores. Están los pastores, están los evangelistas, están los profetas, ahora están los apóstoles, están los maestros, están los músicos, están los que son de multimedia. Están los de protocolo.
Pero sabe que Dios no tiene mucho que decir de quiénes son sus amigos. Y yo, para poder terminar esta clase de vida devocional, yo quiero que usted se pregunte algo. Entramos a servir al Señor y a veces lo más importante es lo que nos toca hacer. Pero Dios nos puede decir de algunos de nosotros, a pesar de todo lo que hacemos, que somos amigos del Rey. Mire, me pasó algo bien interesante, porque este es un mensaje de por sí que lo desarrollé. Yo vengo de una convención de pastores y yo prediqué este mensaje que se titula Amigos del Rey. Por supuesto está más desglosado. Yo aquí estoy simplemente punteando algunas cosas. Mire, yo vi tantos pastores llorar y al final me decían: pastores, yo vengo de una convención de pastores, no de un culto. Ellos me decían: hace tanto tiempo que mi trabajo en el ministerio me quitó mi conexión con Dios. Y gente llorando. Hablé por lo menos con 4 pastores que llorando me decían esa palabra, y todavía me están escribiendo por Facebook algunas personas. Esa palabra me confrontó y me ministró, porque yo pensé que todo estaba bien, porque yo predico, yo canto, yo organizo. Y le voy a decir algo, que usted puede ser un servidor real, eso está buenísimo. Pero sabe que Dios no está buscando sino amigos. Yo no quiero ser pastor. Gloria a Dios por mi trabajo como pastor. ¿Sabe qué anhelo yo? Ser amigo del Rey. Porque David no se podía jactar ni podía llenarse la boca diciendo de cualquiera. Él decía: tengo quien me atienda a mis hijos, tengo quien atienda mis tesoros, tengo quien atienda mi hacienda, pero no tengo amistad con ellos. Mi amigo es uno solo, se llama Isaías Quita. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes? Amistad. Interesantemente, el libro de los Salmos, capítulo 25, verso 14, si no me equivoco, Salmos 25, 14. ¿Sabe cómo dice? Dice así: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabe cómo dice el texto original? No dice la comunión íntima, la amistad. ¿Sabe lo que dice Juan 15, 15? Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Sabe quién es el siervo, no? Y nosotros nos llenamos cuando decimos: yo soy un siervo de Dios, porque voy y predico, porque yo soy un instrumento de Dios, porque Dios me usa. Y cuando vemos a alguien así que es muy usado por Dios, ¿qué decimos? El hermano, eso es un siervo de Dios. Hermano, claro, lo que más hay son siervos. ¿Sabe que no hay muchos amigos del Rey? Mire, yo de verdad me quedé impresionado ver pastores llorar. Y aún reconocer, me llamaban aparte y me decían: pastor, esa palabra, tengo tantos años en el ministerio y con el paso del tiempo se me olvidó que hay algo que es único e insuperable, y es la intimidad, la relación, la comunión, la amistad, que lamentablemente la perdemos porque sin darnos cuenta, Ana, a veces llegamos a amar más la obra de Dios que al Dios de la obra. Nos involucramos en la obra de Dios. Y cuenten conmigo para esto, cuenten conmigo para lo otro. Y a veces la obra de Dios se convierte para nosotros en nuestra pasión. Y amamos tanto la obra de Dios y sin darnos cuenta dejamos amar al Dios de la obra. Nos dedicamos a preparar lo que nos corresponde, a preparar la predicación, a preparar el mensaje, a preparar las canciones. Y Dios está diciendo: está bien lo que estás haciendo, pero yo te quiero como amigo, porque no todos son amigos del Rey. Hay muchos servidores en este camino. ¿Sabe lo que no hay muchos? Amigos del Rey. Y ojalá al terminar esta clase usted se pueda ir a su casa pensando que Dios quiere que usted sea amigo del Rey. Mire, gran parte de algunas cosas que yo en esto ya me voy a reunir con el grupo de adoración, que yo pienso que es un grupo bien, bien bonito, bien hermoso. Y hay muchas cosas que quiero plantearle precisamente para mejorar, más allá de la parte musical, que para mí está muy bien. Yo creo que Dios nos está demandando algo que está por encima de eso.
Y le voy a finalizar diciéndole esto. Y quiero que usted se imagine lo que le voy a decir para orar e irnos. Imagínese. Imagínese esto. Mónica, imagínate esto que te voy a decir. El viernes. Imagínese esto que le voy a decir. Llegó el final de los tiempos, o a lo mejor usted se murió, o Cristo vino. Todo terminó, todo terminó. Vladimir, y estamos en un lugar en donde estamos a punto de entrar a la presencia de Dios. Hay quinciales en mármol esculpidos. Hay detalles en oro, en perlas preciosas. Hay ángeles guardianes, ángeles que están allí a la puerta esperando. Y una gran multitud está entrando para llegar a la presencia de Dios. Roger, imagínate esto. En eso que está todo el mundo entrando, vienes tú en esa multitud de los victoriosos, los salvados, los que llegaron. Y vas feliz porque te vas a encontrar con el Señor. Pero de pronto suena una trompeta, ¡tatán! Oye, y todo se detiene. Y usted ve que usted lo paran y salen ángeles como del servicio secreto, pero celestial. Y detienen por aquí, trancan por allá, paran por aquí. A usted lo ponen de un lado. Y bueno, ¿y qué pasó? Te quedas mirando para todos lados. Y de repente viene entrando una persona que venía con la multitud. Y esa persona la dejan solita. Y de adentro usted ve que viene corriendo el mismo Señor. Y cuando el Señor lo ve, lo abraza, llora, lo carga, saluda con amor a todos sus súbditos que están llegando y les dice lo que estaba esperando. Ahora van a entrar en el gozo de su Señor, pero se va abrazado con este para adentro. ¿Cómo se sentiría usted? Ay, Señor, ¿y qué pasó aquí? Tiene preferencia. Señor, ¿qué es esto? Y de repente usted se acerca y le pregunta a un ángel, mire, ¿qué pasó esto? Yo vengo llegando al cielo, oye, y no me tocaron trompeta, todos venimos entrando felices, pero ¿y este quién es? Y el ángel le dice a usted, él era una persona muy especial cuando estaba en la tierra. Ah, ¿verdad? Ah, sí, yo recuerdo, sí. Yo recuerdo haberlo visto alguna vez por televisión. Ese no era el pastor que tenía aquella iglesia grande, de multitudes. No, él no era pastor. Él no era pastor. Ah, ya sé, sí. Seguramente él era aquel famoso evangelista, aquel predicador de multitudes, donde las vidas se convertían en cantidades. Y el ángel te dice, no, él tampoco era evangelista, él no era conferencista, él no viajaba por los países. Claro, ¿cómo se me pudo haber pasado? Él escribía libros, ¿verdad? Si yo leí sus libros, yo me cansé de leer, yo tengo 5 libros de él. Claro, ¿cómo no voy a darme cuenta que era él? No, él no sabía escribir ni leer. Él nunca escribió un libro. Ese era aquel salmista, aquel adorador famoso que llenaba los conciertos. Si yo cantaba sus canciones, yo tenía todos sus CD. No, él no sabía cantar tampoco, ni tocar ningún instrumento. Y usted se comienza a hacer preguntas. Y entonces, ¿por qué si Dios no hace acepción de personas? Es que Dios no hace acepción de personas. Lo que pasa es que esa persona no hacía mucho. No sabía leer, no sabía escribir. Pero ¿sabe algo? Él era amigo del rey. Todos los días dedicaba tiempo para estar con su rey. Todos los días apartaba tiempo porque para él lo más importante era estar con su rey. Y todo este tiempo el Señor lo que hizo fue esperarlo a él. Porque ahora quería hablar con él, porque era su amigo. Hermano, ¿de qué sirve cantar, tocar, predicar si nunca desarrollamos una amistad con el rey? A veces nos visualizamos en el ministerio, predicando, teniendo iglesia, cantando. Y Dios dice, ¿y yo? Todo eso está bien. Puedes hacerlo. Te he dado la unción. Te voy a respaldar. Pero yo quiero algo de ti que no está cuando estás en el púlpito, ni cuando estás tocando. Yo quiero mi tiempo de intimidad contigo. Yo quiero que seas mi amigo. Este reino se nos llenó de trabajadores, de servidores.
Este reino se nos llenó de cantantes, de adoradores, de pastores, de predicadores. ¿Y sabe qué escasea? ¿Sabe por qué yo le leí ese versículo? Porque yo dije, Dios mío, tanta gente al servicio del rey. Y uno solo era amigo del rey. Yo quiero seguir siendo pastor. Pero ¿sabe qué es más importante para mí? Ser amigo del rey. Yo no le digo que no deje de hacer lo que hace. Pero ¿sabe cómo se fomenta una amistad? El que quiere amigo ha de mostrarse amigo. Y la amistad se desarrolla en base a confianza, en base a tiempo. ¿Cuántos tienen amigos aquí? ¿Cómo usted sabe que un amigo suyo es su amigo? Porque es una persona a la que usted le dedica tiempo, con quien usted se ríe, con quien usted nunca jamás le dice que no. Mis amigos yo los identifico por horas del día. Si a mí se me daña un carro, hay personas que yo sé que puedo llamar a las 8 de la noche. Pero hay otros que sé que puedo llamar a las 10 de la noche. Hay unos que solamente llamaría a las 6 de la tarde. Pero después de las 10, ahí yo comienzo a ver quiénes son mis amigos. Pero muy pocas personas yo puedo llamar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. ¿Sabe a quién lo hago? A mi amigo. A quien no me da pena molestar, es mi amigo. A quien sé que nunca me diría que no, es mi amigo. Al terminar esta clase, llévese esta reflexión en su corazón. Sin darnos cuenta que hemos desarrollado en nuestra comunidad cristiana servicio, trabajo, que no está mal, pero a veces tanto servicio y tanto trabajo nos ha quitado lo más importante, lo que el Señor le reclamó a Marta cuando María le sirvió a sus pies y dijo: una sola cosa es necesaria y no le será quitada. Y mientras Marta cocinaba, limpiaba, arreglaba para el Señor, María estaba allí y Jesús dijo: este momento yo no se lo voy a quitar. Ella y yo lo estamos disfrutando. Saque tiempo para Dios. Saque tiempo para Dios. Sea amigo del Rey. Si tiene cosas que hacer en el Señor, hágalo. Pero por favor, saque tiempo para Dios. No sea un servidor más. No sea un trabajador más. No sea un ministro más. Sea amigo del Rey. Hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Vamos a despedirnos de los hermanos que están acá. Hermanos, que Dios me les bendiga. Tírele besitos a los hermanos, por favor. Tírele besitos, hermano. Alejandro, que es el tirabesito, Alejandro.